La noticia ha sacudido al país. José Luis Sánchez Valencia, alias El Chalamán, uno de los principales operadores del Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y presunto familiar directo de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, fue detenido en Colima por fuerzas federales. Este golpe no solo significa la caída de un operador clave, sino que expone nuevamente los vínculos familiares que sostienen la estructura criminal más poderosa de México. Pero mientras Colima celebra una detención de alto perfil, en otras regiones la violencia sigue desbordada. Guanajuato vivió una madrugada de terror con balaceras, muertos y heridos, y casi al mismo tiempo, un juez dictó 293 años de cárcel a alias El Jabón, secuestrador y asesino del hijo del poeta Javier Sicilia. Tres hechos que muestran el pulso de la justicia y la violencia en México: la captura del Chalamán, la violencia incontrolable en Pénjamo, Guanajuato, y la histórica condena a un criminal del cartel de Sinaloa. Pero como siempre, vamos por partes. La madrugada en Colima se convirtió en escenario de un operativo federal de alto nivel. Agentes de la Secretaría de Marina, SEMAR, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegaron un cerco en las inmediaciones de la avenida Benito Juárez, en la zona conurbada entre Colima y Villa de Álvarez. Allí fue ubicado José Luis Sánchez Valencia, alias El Chalamán, considerado uno de los operadores más cercanos a la cúpula del Cartel Jalisco Nueva Generación. Su captura fue posible gracias a labores de inteligencia y a un trabajo de coordinación interinstitucional que permitió ubicar su zona de movilidad. Al momento de su arresto, El Chalamán ya tenía en su contra una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por delitos contra la salud y asociación delictuosa. Tras ser identificado plenamente, se le notificaron sus derechos y fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Este golpe no es menor. Los informes oficiales lo identifican como uno de los principales operadores del CJNG, pieza clave para las rutas de trasiego y la logística criminal del grupo. Su captura es considerada un golpe estratégico, aunque no definitivo, a la estructura de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, el capo más buscado de México y uno de los más perseguidos por la DEA en Estados Unidos. El apellido Sánchez Valencia no es casualidad. En el universo criminal del Cartel de Jalisco y su brazo financiero, los Queenies, los lazos de sangre han sido un factor determinante para mantener la lealtad y el control. El árbol genealógico tentativo apunta a que José Luis Sánchez Valencia, El Chalamán, estaría vinculado directamente al clan González Valencia, al cual pertenece Rosalinda González Valencia, esposa del Mencho y conocida como la Jefa. Los González Valencia son originarios de Michoacán y forman una de las familias criminales más numerosas y poderosas del país, con al menos 18 hermanos identificados. La estructura se ramificó en distintas combinaciones de apellidos: González Valencia y Sánchez Valencia. Esto abre la posibilidad de que El Chalamán sea primo o sobrino político de Rosalinda, lo que lo convertiría en cuñado político del Mencho. Aunque las autoridades no han precisado el grado exacto de parentesco, el patrón familiar refuerza la hipótesis. Muchos de los operadores de confianza del Mencho provienen del mismo tronco michoacano que dio origen a los Queenies. El caso del Chalamán confirma una tendencia. En el CJNG, el poder se concentra en la familia. Los vínculos sanguíneos no solo fortalecen la estructura criminal, sino que complican aún más su desarticulación, pues cada golpe a un operador implica tocar la red de confianza más íntima del capo. Mientras en Colima se celebraba la detención del Chalamán, en el Bajío mexicano la violencia mostraba otra cara de la realidad. El municipio de Pénjamo, Guanajuato, vivió una madrugada de terror marcada por balaceras en 3 puntos distintos que dejaron una joven muerta, 5 personas heridas y daños materiales en viviendas. El primer ataque ocurrió en la colonia El Beltrán,
donde sicarios a bordo de un vehículo dispararon contra la fachada de un domicilio. Pues hay un hecho, un incidente de sangre, giro, y ustedes lo pueden apreciar en la toma que realizo, pues elementos de la policía municipal y desde luego la unidad del CEMEFO, pues hay una persona ejecutada a balazos. Los impactos dejaron a 2 adultos y un menor heridos por esquirlas, aunque sobrevivieron. Horas más tarde, la tragedia alcanzó su punto más doloroso en la colonia Corral de Piedra. 2 jóvenes que viajaban en motocicleta fueron atacadas a balazos. Una de ellas, de apenas 17 años, murió en el lugar. La otra, de 19, fue trasladada a un hospital en estado grave. El tercer episodio ocurrió alrededor de las 7:15 de la mañana, cuando el 911 recibió reportes de una intensa balacera en el viejo camino a la comunidad de Churi. Testigos afirmaron que los disparos duraron hasta 15 minutos. Sin embargo, al llegar, las autoridades no encontraron evidencias. Estos hechos se registraron en un clima de violencia sostenida. Era la segunda jornada consecutiva de ataques armados en Pénjamo, un municipio atrapado en la disputa entre grupos criminales que buscan controlar la región. La realidad de Guanajuato refleja un patrón. Aunque se logren capturas de alto perfil como la del Chalamán, la violencia territorial en México sigue desatada, golpeando directamente a comunidades indefensas. En medio de capturas y balaceras, la justicia mexicana también marcó un precedente histórico. Un juez federal en Tamaulipas sentenció a José Luis Luquín Delgado, alias El Jabón, a 293 años de prisión por su participación en el secuestro y posterior homicidio de 7 personas, entre ellas Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta y activista Javier Sicilia. El crimen ocurrió el 28 de marzo del 2011 en Huitepec, Morelos. Aquella noche, un grupo de jóvenes fue secuestrado, torturado y asesinado por asfixia. Sus cuerpos aparecieron en un vehículo abandonado en Temisco, junto con un narcomensaje. Entre las víctimas estaba Juan Francisco, de 24 años, cuyo asesinato provocó una de las movilizaciones sociales más importantes contra la violencia en México. El caso se convirtió en un símbolo de la impunidad y detonó el surgimiento del movimiento por la paz con justicia y dignidad, liderado por Javier Sicilia, con su frase "Estamos hasta la madre". El poeta logró articular un grito colectivo que cuestionó las estrategias de seguridad implementadas durante el sexenio de Felipe Calderón. La condena contra El Jabón llega casi 15 años después de los hechos, pero constituye un triunfo parcial para las familias. Más allá de la sentencia, el fallo reconoce la responsabilidad criminal del Cartel de Sinaloa y reafirma la urgencia de fortalecer el sistema judicial. El peso de 293 años de prisión no solo busca castigar a un individuo, sino enviar un mensaje. Los crímenes más atroces no prescriben y la memoria de las víctimas sigue exigiendo justicia. Los 3 hechos reflejan las múltiples caras de la seguridad y la justicia en México. Por un lado, la captura del Chalamán muestra que el Estado puede golpear operadores clave del Cartel de Jalisco, aunque la estructura criminal sigue sostenida por los lazos familiares que hacen del clan González Valencia un núcleo difícil de desarticular. Por otro lado, la violencia en Pénjamo, Guanajuato, recuerda que más allá de los grandes operativos, la guerra entre grupos criminales continúa cobrándose vidas inocentes, dejando un rastro de miedo en comunidades indefensas. Y finalmente, la sentencia de 293 años contra El Jabón ofrece un mensaje de esperanza. Aunque la justicia tarde, puede llegar. El reconocimiento de la responsabilidad de un criminal vinculado al Cartel de Sinaloa es también un reconocimiento a la lucha incansable de las víctimas y sus familias. La historia de México en materia de seguridad sigue marcada por contrastes, capturas de alto perfil, violencia cotidiana y justicia tardía. Cada hecho, sin embargo, suma una pieza al complejo rompecabezas del crimen organizado y la respuesta del Estado. El desafío es claro: sin un sistema judicial sólido, sin políticas de prevención y sin contención de la violencia local,
Las capturas seguirán siendo logros aislados frente a una guerra que no parece tener final. Pero cada paso cuenta. La caída del Chalamán, la memoria de Penjamo y la condena del Jabón son recordatorios de que la justicia, aunque lenta, puede abrirse camino en medio de la oscuridad. Si te gustan nuestras investigaciones, te invitamos a ver más de ellas en nuestro canal. Subimos contenido diariamente. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.